Mi nombre es Augusto Tamayo, soy realizador, escritor, realizador audiovisual, soy profesor en esas áreas, he dirigido cortos, documentales, novelas, largometrajes, escribo sobre temas de historia, arquitectura, cine, literatura, y estudié arquitectura, me gradué en literatura, lingüísticas hispánicas, y llevé un curso de posgrado de cine en una escuela de notas. Antes de comenzar, me gustaría agradecerte por haberme brindado la entrevista. Encantado. Y bueno, comenzando, queremos principalmente abordar lo que es la ética en la industria cinematográfica en general. ¿Y qué papel crees que cumple la ética en el cine? Bueno, la misma que debe cumplir en la vida. La ética la entiendo como, digamos, la conciencia que tiene el hombre con respecto a lo que ha construido como un código de bien y de mal, lo que como individuo y como sociedad considera bueno o malo, toda la gama intermedia entre lo bueno y lo malo, y la opción, digamos, moral de decidirse por actuar de una cierta manera, intentando, porque para el hombre no le resulta tan fácil, intentando actuar de acuerdo a ese código y por lo tanto actuando con ética, respetando unos principios, estableciendo unos valores y comportándose de acuerdo a esos principios o valores. Entonces el cine es un instrumento. Entonces no es que el cine como tal o el audiovisual tenga en sí mismo una cualidad, es un instrumento para hacer lo que el que utilice la cámara decide hacer. Entonces puede hacer de todo, pues el entretenimiento, puede educar, puede cubrir todas las gamas de los deseos comunicativos del ser humano y contenerlos, y en principio todos serían válidos, pero éticamente, claro, serán buenos aquellos que respondan a los valores de cada individuo en cada sociedad. El hombre es libre, ¿no? En principio el hombre, esto es claro, complicado, esto ya entra dentro del terreno de la filosofía de la existencia. El hombre en general es libre, o debería ser un ser libre sobre la tierra, pero claro, comienza a darse cuenta que tiene que regirse por principios, por códigos que la sociedad en la que vive inventa para hacer la convivencia positiva, y entonces comienza a restringir esa libertad en aras de la convivencia, de que vivamos mejor, de que no nos maltratemos, de que no nos hagamos daño, de que todos tengamos iguales oportunidades o que tengamos por lo menos una vida sin conflicto. Es imposible, pero digamos es el propósito del ser humano buscando su felicidad. Entonces es libre, pero limita su libertad para un logro de bien común, y el cine es un instrumento para expresar eso. Entonces hay gente que lo usará para cosas que otras personas pensarán que son malas, y una persona que tiene un cierto concepto pensará que lo que hace el otro es malo, y viceversa, y cada uno podrá tener propósitos distintos. Entonces ahí sí, claro, nos encontramos a la multiplicidad del hombre y de los hombres y los propósitos de los seres humanos, y no hay forma de coaccionarlo sino coaccionando su libertad. Entonces hay regímenes que dicen, bueno, no puede hacer, las personas no pueden hacer ciertas cosas en el cine. Entonces claro, habrá que tener, digamos, el juicio para saber si lo que ese poder, ese Estado, esa organización política tiene razón o no en restringir esa libertad. Estamos en un terreno, claro, bien resbaladizo y relativo, y depende del concepto de existencia que tenga cada persona o la sociedad o la cultura que podemos tener sin entrar a calificar. Pero claro, si fuéramos musulmanes, ahora que bueno, están dentro de las noticias, tendríamos un concepto de lo que es posible, lo que es dable, lo que es moral, y entonces el cine tendrá que responder a eso, y lo encontrarán, que hay un régimen político, y de repente en una sociedad occidental que tiene otros principios, le impondrá o le delimitará la libertad o no, o declarará una libertad absoluta en el cine. Yo creo que uno tendría que tener la libertad de expresar todo lo que uno quiera expresar, en tanto no haga un daño flagrante, evidente, notorio a alguien más. Ahora claro, es que eso es bien subjetivo. Una persona puede pensar que si yo simplemente le digo a alguien algo, para esa persona es dañarlo, y de repente para mí simplemente es decirlo. Entonces, en el terreno de la ética siempre parte, la ética es una construcción humana,
Bueno, pienso yo, porque hay los que piensan que la ética es como está en la naturaleza de las cosas. Yo, bueno, no estoy muy seguro que haya una ética en el universo, ni en el universo animal. Creo que es una construcción humana, la ética es una construcción humana. Entonces, hay ética en tanto haya idea del hombre sobre cómo deben ser las cosas. Y claro, dependerá de lo que se piense, uno creará restricciones. Había épocas en Occidente, en el mundo occidental, donde la religión tenía un poder absoluto y decía que nadie podía decir nada que estuviera en contra de los preceptos. Y eso era lo ético, y se consideraba que era bueno y que era en realidad lo que Dios quería para los que creían en Dios. Y en nombre de eso hicieron cosas terribles. Entonces, a veces lo que en un momento dado se considera ético, en otro se piensa que ha sido más bien terrible, porque lo que, por ejemplo, hizo la Inquisición, en el momento en que lo hacía, todos pensaban que era lo correcto, que era lo bueno, que era lo que debía hacer, si se debía castigar hasta con penas horribles al que contradijera lo que se creía por el dogma de la Iglesia. Y ahora lo miramos hacia atrás y pensamos que es espantoso. Entonces, hace el tiempo y los conceptos de ética cambian. No siempre, aunque hay algunos que sí se reservan, es, como digo, un tema bien complicado de llegar a conclusiones. El ser humano es un ser que necesita de ese universo imaginativo. Somos seres llenos de instintos, de lo que Freud llamó pulsiones, tenemos como tendencias, tenemos sentimientos y tenemos objetivos que están dentro de la naturaleza humana por razones de la evolución del ser humano, que se han fijado en el ambiente, que son mecanismos que el hombre tiene, y la ficción gratifica esos instintos, esas pulsiones, esos deseos que le permiten al hombre experimentar, ver, sentir cosas de una manera en la que no tiene que exponerse, porque si uno viviera todo eso en la realidad, de repente podría salir uno muerto o maltratado. En cambio, la ficción no puede vivir a través de la historia imaginada una experiencia intensa de alguna parte interior de su consciente e inconsciente, y se gratifica. La ficción cumple esa función, nos da experiencias, pero al mismo tiempo nos puede revelar un poco cómo son las cosas. Por eso Platón decía que la ficción debía ayudarnos a conocer la verdad, y Aristóteles decía que la ficción debía ayudarnos a experimentar las emociones humanas. La película lo que intenta es tratar el conflicto, es tratar el enfrentamiento, como la vida está hecha de enfrentamiento. La identidad de un país, por ejemplo, como el nuestro, es producto del enfrentamiento de culturas, de sangre, de religión, de ideas. Y claro, esos enfrentamientos son a veces traumáticos y terribles, generan angustia en los individuos. Entonces es una película que no intenta tanto dar una idea, digamos, no tener una postura moral, sino decirnos cómo la existencia está hecha, tanto de los individuos como de las sociedades, está hecha, por lo menos en la historia, no sé si cambiará en el futuro, pero históricamente está hecha de conflictos. Y así como esa película que está ambientada en 1600 narra los conflictos emocionales, culturales, religiosos de las personas en esa época en el Perú, podríamos hablar hoy día, y podríamos ver que hoy día también, digamos, las sociedades se enfrentan, y por eso es que hay elecciones y la gente se enfrenta y hay conflictos y hay ideas distintas y hay personas que cumplen distintos roles y unas califican a nosotros de que están haciendo mal y otros piensan que están haciendo bien. La película trataba de decirnos que la existencia está hecha de conflictos y que permanentemente vivimos sometidos a conflictos y que claro, cada cual dependiendo de sus objetivos vive de acuerdo. Por ejemplo, hay un sacerdote en la película y yo no lo critico. Es un hombre que tiene una idea de lo que debe ser y lo hace con una inteligencia y una habilidad muy grande. Digamos, si uno lo mira desde otro punto de vista, uno dirá, ay, pero ¿por qué hizo eso? Que a uno no le parece pues, que fue muy bueno. Bueno en el sentido de noble, el hombre es estricto y disciplinado, pero él está haciendo lo que su inteligencia, en ese momento, sujeto a las creencias, tenía que hacer. Entonces, ¿estás actuando bien? ¿Estás actuando mal? La película no lo comenta, no lo enjuicia, no toma un partido, simplemente dice que los seres humanos
actuamos de acuerdo a nuestras convicciones. Ahora, Aristóteles, que es una persona muy inteligente que existió hace mucho tiempo, decía que finalmente todas las películas expresan una ética. O sea, no porque la declaren o la digan, no dejan de tener una ética. Uno puede leer, el espectador puede interpretar la ética por lo que dice o por lo que no dice o por la forma que dice lo que dice la película. Entonces uno puede deducir cuál es la ética del director o del guionista, aunque el director o guionista no haya querido decirla, pero uno puede interpretar qué postura tiene. Porque también hay ciertos factores éticos que son absolutos, ya sin importar la religión o tus creencias. Por ejemplo, el hecho de no matar, uno sabe que en cualquier religión que quiera que matar está mal. Por lo general, o sea, mira que hay religiones a lo largo de la historia que me han dicho y siguen diciendo que depende. Es más, a veces es más también fanatismo religioso que hace interpretar las cosas. Sí. Claro, uno debe pensar que matar sería pues el daño mayor que uno le puede hacer a otra persona. Pero la idea de matar a otro ser humano, lamentablemente, está en el ser humano desde el inicio de la humanidad. No ha dejado de estarlo. Y hasta está en ciertos conceptos. No estoy diciendo que bien o mal, yo estoy tratando de no opinar, pero por ejemplo hay sociedades donde hay condenas a muerte. Si uno pensaría que hay como el sentido común, le diría uno que sí hay principios éticos absolutos, pero no sé si han sido absolutos en la historia del mundo, ni que los hombres los han tomado así. Son como ideas, pero los hombres no se han guiado, lamentablemente. Lo más importante en realidad no es tener el código, lo importante es cumplirlo. Porque todo el mundo puede tener en la cabeza una idea de lo que es bueno y malo, pero lo que no sucede tanto es que la misma persona cumpla lo que su mismo cerebro supuestamente le dice, ¿no? A mí lo más grave de la moral, fuera de que exista un código, es la hipocresía frente al propio código.